Hola, ¿qué tal, Iglesia Tierra Fértil? A todos los hermanos en la fe que nos ven en este video. Estoy muy contento por poder hacer este contenido. Es algo diferente a los otros que he hecho. El día de hoy quiero platicarte mi testimonio, cómo es que Dios ha trabajado en mi vida y explicarte por qué es que hago estos videos. Y comenzando, pues tengo que remontarme en el año de 1990, en Tijuana, Baja California, que nací un 27 de junio. Y mis primeros años de vida los desarrollé en el centro, justamente en la calle Primera. No recuerdo muy bien las calles aledañas, pero eh, en mi infancia primatura o mi primera infancia la estuve desarrollando allá en la colonia del centro. ¿Por qué menciono esto y por qué es importante? Porque nosotros al vivir ahí recibimos a Cristo, toda la familia, por lo menos la gran parte de mi familia, mi mamá, mi hermana, mi hermano y yo. Empezamos a ir a una iglesia en la calle Segunda, llamada Antioquía, con el pastor Juan Carlos Guarista. Yo tenía 4 años, digo, no me acuerdo más allá de los 3 años para atrás, ¿verdad? Pero en los 4 años yo sí me acuerdo llegar a esta iglesia enorme con mucha gente. Eran campañas y era anteriormente esa iglesia era un cine o teatro, no recuerdo cuál de las dos era, pero era enorme y tenía un segundo piso como balcón, y en esas actividades pues se llenaba completamente la iglesia. Y cuando nos acercamos a la iglesia nosotros fuimos testigos de milagros, de sanidades, de cosas increíbles como Dios obró. Y eso estando en una iglesia pentecostés con el pastor Juan Carlos Guarista, uh, nacimos y crecimos nuestros primeros años en la fe de una manera sorprendente. Los estudios que se daban ahí, aunque yo era muy pequeño, entrábamos todos en la dominical primero juntos, ya después se hacía la división en la hora del culto, pero los estudios eran muy importantes, impactantes, que de ahí aprendió mucho mi mamá. Tal vez yo en ese momento no lo recibí 100%, pero base teológica que recibió mi mamá fue de ahí, y de ahí ella me fue enseñando conforme a los años. Nosotros vivíamos en una casa familiar, es decir, creo que mi tía abuela era la que era dueña del terreno. Posteriormente lo vende a la leche Jersey, y cuando vende el terreno grandísimo, que yo era muy feliz ahí porque era un terreno enorme, podía correr, podía jugar fútbol y sin molestar a ningún vecino. Pero cuando lo vende, pues cambiamos de vivir en la zona centro hasta en ese momento que era la periferia, en Mariano Matamoros, en el cerro, donde no estaba nada pavimentado. Los transportes llegaban hasta la Navel. ¿Y por qué menciono esto? Porque de tener nuestra fe o nuestra iglesia de una manera muy activa, en viajes misioneros, en participaciones con otras iglesias, en campañas evangelísticas. A mis 6 años nos cambiamos de lugar de donde vivimos, y al cambiarnos pues se nos complicó. Duramos como un año tratando de ir de nuevo a la iglesia, pero como era desde Mariano Matamoros hasta el centro, era casi 3 horas de camino en ese momento en el transporte. Y con el tiempo se fue modificando eso, pero era muy difícil llegar, y eran 4 personas que teníamos que ir, pagar transporte de 4 para ir y 4 para regresar. Entonces mi mamá tomó la decisión de cambiar a iglesias locales. Estuvimos visitando varias iglesias locales, pero la diferencia notoria de la dinámica en las iglesias a todos nos afectó. Es decir, yo ya a los 6 7 años, yo pues miraba en una escuelita donde había aproximadamente 100 niños, y de pronto voy llegando a iglesias locales donde hay 15, donde hay 10, y, y fue raro el adaptarme. De hecho, llegamos a una iglesia Maranata de Pastor Chuy Lobatos. Dios nos bendijo, pero fue temporal. Después de ahí, ahí estuve como 2 3 años. A los 9 10 años llegué a la iglesia del Tabernáculo, justamente con Pastor Carlos Parga.
que aquí es donde ya empezaba yo a desarrollar un poco más el deseo por ir a la iglesia porque me gustaba y tenía mis amigos. Ahí en Tabernáculo empecé a tener un gusto por la música. Igual, aclaro, yo no toco nada, no sé ningún instrumento, pero a mí siempre me gustaba escuchar, brincar, danzar, cantar. Me apasionaba y la alabanza fue algo que me fue jalando en congregarme. Y cuando uh, el paso de la vida de niño a adolescente, esa iglesia fue muy medular para mí porque ahí es donde mi fe se fortaleció justamente en el momento en que paso de la primaria a la secundaria. La secundaria fue algo muy fuerte. Yo en la infancia éramos clase media baja, baja, pero un niño nunca distingue si es pobre o no, hasta que ya empiezas a razonar, yo no tengo ciertas cosas, yo no cumplo con ciertos requisitos que tienen otros niños, mis dos papás tienen que trabajar y ya en la secundaria yo me quedaba solo. Entonces en esa época fue donde yo empiezo a notar nuestra condición económica y pues para un adolescente es difícil estar en una sociedad donde todo es qué tenis traes, cuál es el suéter que usas, dónde lo compraste, a dónde fuiste ese fin de semana y cosas que para mí sí fueron marcando cómo yo me relacionaba con las personas porque tenía compañeros que estaban bien económicamente y con papás que tenían negocios y yo pues no tenía. Uh, a veces para el lonche solamente me daban mis 15 pesos diarios para ir y venir en el transporte. Entonces eso sí fue marcando y la iglesia del tabernáculo era un lugar donde yo podía llegar y eso de las clases sociales o de lo que tienes no se remarcaba. Fue algo que me encantó, me apasionó, pude estar ahí, pude interactuar con mis amigos sin la necesidad de estar compitiendo por las cosas materiales. Incluso si yo llegaba a tener alguna dificultad en ir a algún paseo o en ir a alguna cosa de la iglesia, los hermanos decían, súbete, nosotros pagamos. Y fue algo que fue marcando mi corazón, fue atrayéndome a la iglesia. Aclaro, a la iglesia, no tanto a la fe. ¿Por qué hago esta referencia? Porque yo, a pesar de que estaba en el evangelio desde niño, obviamente te van atrayendo todas las cosas que están alrededor. En la secundaria también fue un despertar para muchas cosas. Viví varias situaciones en las cuales de niño jamás te imaginas. El defenderte para pelear en una zona muy conflictiva, en interés en las chicas, en varias cosas de la secundaria fue una situación muy complicada para mí y agregándole lo que le decía de esta situación económica. Marcó mucho mi vida esa etapa, fue una de mis etapas más bonitas, pero sí fue muy complicada. Y en ese momento yo no aprendía a defender la fe. ¿A qué me refiero? A mí me gustaba ir a la iglesia, me sentía más cómodo en la iglesia, me congregaba, cantaba, incluso danzaba, pero cuando llegaba a la escuela, si me cuestionaban por qué iba a la iglesia, yo era, pues mi mamá me lleva, pues voy a la fuerza, y empecé a vivir esta dualidad, esta doble moral, o no sé si es doble moral, o empiezo a vivir esta vida a mi punto de vista hipócrita, donde me gustaba la iglesia e incluso iba si mi mamá no podía ir, pero también me estaba gustando la dinámica que estaba pasando en la secundaria con otros intereses que no eran muy buenos para mí, pero no quería dejar ninguno de los dos y en la adolescencia viví esa lucha, incluso llegué a la preparatoria. En la preparatoria se agudizó la vanidad, como yo no tenía tantos recursos y tengo que confesar algo, yo era muy malo para la escuela. Reprobé algunas materias, gracias a Dios terminé la secundaria, pude seguir adelante a la prepa, pero
Ya tenía reportes, tenía citatorios, mi boleta y mi promedio era de 6 de 7. Entonces sí iba mal académicamente hablando. Y pues nos pasábamos por el mejor momento económico en casa. Y es donde escucha la voz de mi mamá cuando dice, pues no tenemos dinero para estar gastando de más. Si este chico va a estudiar, que pague su escuela. Y si no quiere estudiar, pues que se vaya a trabajar. Al principio sí lo sentí feo, así como que, a mi hermano lo apoyaste con la escuela y estábamos igual. A mi hermana que pasó por 2, 3 preparatorias también fue lo mismo y cuando llega mi tiempo me dice, no, no hay apoyo para ti, es algo que marcó mi corazón, más como adolescente que todo lo haces como, te haces la víctima en todo. Y, y, y fue algo que ahorita agradezco a Dios, porque lo digo, si yo hubiera seguido con mis estudios sin que me costaran, no los hubiera valorado. Llegué, terminé la secundaria y como me dicen que me tengo que ir a trabajar, descansé una semana de terminar la secundaria y después me fui a buscar trabajo. Entré a una fábrica, fue una experiencia horrible levantarme 4 de la mañana, durar 8 horas trabajando, cargando, llevando cosas, de lunes a sábado. Y cuando pasan 2 semanas, porque hay semana de fondo, llegas a tu cobro y después de todo el esfuerzo lo único que te dan son 600 pesos. Yo me sentí robado por todas las exigencias que daban en el trabajo. Y yo era un chico de 15, 16 años que no tenía noción de responsabilidad y cuando al final yo me gano el dinero y recibo mi primer salario, me marcó y lo único que tuve que hacer es tomar la decisión, ¿sabes qué? Sí voy a estudiar. No quiero vivir toda mi vida en, en una fábrica. Digo, yo bendigo a los que trabajan en fábrica, todos los trabajos son honrosos y yo sé que hay muchos que se esfuerzan y saben administrar. Yo en lo personal cuando pasé por eso no lo quise, entonces en ese periodo, gracias a Dios, sí había aplicado para preparatoria, pero no iban a pagar mi inscripción, entonces en el verano tuve que juntar para la inscripción, para el uniforme, para materiales. Y ya teniendo ya mi dinerito, pues ya me pude comprar mi ropa, ya me pude comprar el uniforme nuevo, cosas que muchas veces en la secundaria era pantalón o camisa reciclada, la camisa blanca que era de mi hermano ya parecía beige y me tocaba a mí, pantalones que me los compraban grandes porque pues voy a crecer, entonces para no estar comprando muchos es un pantalón casi para los 3 años, zapatos que no tenían que ser bonitos, sino tenían que ser uh, pues útiles, ¿no? Que no se fueran a romper tan rápido. Y, y ya cuando llego a la preparatoria, llego yo con dinero, mi dinero, y la vanidad sube, ¿no? El tener buenas cosas, eso me gustó. Pero obviamente yo no quería estar en una fábrica, por eso es que me esforcé por trabajar y estudiar a la misma vez. Mi salud física no dio, ya para los meses de estar trabajando y estudiando ya me andaba desmayando, por eso decidí solamente trabajar temporalmente, pero me daba para poder estudiar la prepa. ¿Qué es lo que pasa en la prepa y en la iglesia? Bueno, justamente en ese intermedio de secundaria preparatoria, mi mamá termina el instituto bíblico y de algunas situaciones que pasaron, ella íbamos a salir del tabernáculo y estaba tomando la decisión. Pastor Carlos Parga nos invita a Emanuel a Presa para que mi mamá ya con instituto pues fuera a dar la dominical a la iglesia. Y cuando yo dejo tabernáculo por ir a Emanuel a Presa, que fue una iglesia de muchísimo crecimiento espiritual para mí, porque si bien me gustaba ir a la iglesia, no aprendí a defender mi fe. Simplemente era me gusta un lugar, me gusta el otro y los trato por separado. Y cuando llego a Emanuel, pasan cosas interesantes en mi vida. Uh, Tengo una experiencia con el Espíritu Santo que cambió todo. Desde los 15 hasta los 17 yo estuve involucrado en campamentos, estuve yendo a confraternidades, estuve más o menos activo en las cosas de la iglesia sin tener ninguna responsabilidad, pero
A los 17 años, cuando estaba yo en la preparatoria, había un campamento donde nos hacen la invitación. Había pocos jóvenes en ese momento en la iglesia. Mi líder de jóvenes era Daniel Torres, que le mando un saludo si lo llega a ver. Y yo era de esos jóvenes enfadosos que cuando quería algo, pues estoy insistiendo, medio caprichoso para que pase. Y cuando veo la invitación al campamento, le digo, quiero ir. Él dice, pues hago la invitación, quien quiera ir, vamos. Hace la invitación y ningún joven quiere ir. Solamente yo era el que estaba insistiendo y mi hermano así como que haciéndome la segunda, bueno, está bien, vamos. Entonces estoy mi hermano y yo y mi líder de jóvenes. Ese era todo el grupo que fuimos de la iglesia al campamento. Bueno, y una hermana que se agregó para apoyarnos, pero éramos 4 y cuando voy a ese campamento veo que hay iglesias con 50 jóvenes, 20 jóvenes, otros con 15, 12, pero en mi iglesia solamente éramos 4. Entonces, sí pega un poquito la seguridad, pero seguí adelante. Estábamos en el primer noche, me gustó la alabanza, la predicación, y seguimos avanzando. ¿Y qué es lo que yo hice en ese campamento? Empecé a ser amigos porque yo no tenía con quién más relacionarme. A veces mi hermano se quedaba dormido o quería descansar y yo estaba en otras cosas. Entonces empiezo a relacionarme. En todo el sábado fue una fiesta para mí con nuevos amigos. Pero cuando llega el domingo, el último servicio, yo estaba frustrado porque los jóvenes no habían querido ir a la iglesia y eran muy bonitas. Los jóvenes no habían querido ir al campamento y era muy bonita experiencia. Pero en la noche, cuando empiezo a reflexionar por qué no quisieron ir, empiezo a ver muchas cosas de la iglesia que a mí ya las había notado, pero no me gustaban. No las enfatizaba. Tal vez en mi punto de vista en ese momento veía nepotismo, favoritismo, como para algunos era ayudarlos más y a otros menos, a otros escucharlos más, a otros menos. Y no me gustaba ciertas decisiones que se tomaban a favor de otros y en contra de otros. Y como joven a veces quieres cambiar las cosas radicalmente y cuando no puedes te frustras. ¿Por qué digo esto? Porque todo esto lo estaba pensando en el campamento y cuando llego al último servicio empieza un predicador a hablar sobre David contra Goliat. Y lo que viene a mi mente es, ay, esta predicación otra vez ya la escuché miles de veces. Tengo aproximadamente uh, 13 años en la iglesia y esa historia ya me la han contado muchas veces. Entonces mi actitud fue de cruzarme los brazos, no escuchar la predicación, pero al estar yo en el campamento empiezo a meditar en la iglesia, que era el único de la iglesia, mi hermano no lo veía, mi líder joven estaba atrás, yo estaba con otros amigos que había conocido y empiezo a cuestionar a Dios. ¿Por qué es así? ¿Por qué en mi vida había pasado ciertas cosas? ¿Por qué no pasaba más allá de lo que me gustaría? En experiencia, en movimiento, en actividades eclesiásticas. A veces veía que era más socializar que buscar a Dios. Entonces, si me decían que lo principal era Dios, yo no podía seguir así. Si lo principal era Dios, ¿por qué no buscar las cosas de Dios? Entonces yo estaba así orando, pero buscando una justificación para decirme me voy de la iglesia porque en la iglesia son hipócritas. Esa es la conclusión que estaba llegando. Me voy de la iglesia porque en la iglesia son hipócritas. Y cuando estoy llegando ya a esa conclusión, el que estaba haciendo la predicación me voltea a ver. Estábamos en una hilera, éramos 4 jóvenes y yo era el segundo y me dice, tú, pero como señala de una manera ambigua nada más para el lugar donde estábamos, todos nos quedamos mirando entre nosotros, ¿a quién le habla? Y le dice, al de camisa blanca, y yo era el único de blanco. Y cuando me volteé a ver y me dice Dios en este momento,
que estás orando. Yo me paralicé porque dije, yo no estoy orando, yo le estoy reclamando a Dios. Y la frase que dice posteriormente fue la que impactó mi vida. Dice, el Señor me dice que todo lo que estás poniendo en sus manos, Él lo va a arreglar. Pero te va a usar a ti para arreglarlo. Apenas cuando dijo, te va a usar a ti para arreglarlo, sentí la presencia del Espíritu Santo como nunca en la vida. Y eso es algo que me ancló, me dio una ancla en la iglesia, me dio una ancla en mis amistades de la fe, aunque llegué a vivir tal vez traiciones, hipocresía, llegué a vivir decepciones. Esa palabra a los 17 años, cuando dice Dios te va a usar a ti para arreglarlo, viene el Espíritu Santo, me toma, y antes de que haga el llamado, yo ya estaba tirado en el piso llorando, 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 y derramé mi corazón. El Espíritu Santo me tocó de una manera increíble, y cuando estoy ahí tirado, hace el llamado y empieza a orar por todos, y me llama una vez más y me levantan. Cuando me levantan veo mi cuerpo, la silueta de mi cuerpo marcada por todo el sudor, lágrimas, por todo, mi cuerpo completamente en el piso, y sentí como que hubiera dejado lo negativo atrás, como un muerto quedó ahí, y se levantó un Roberto diferente. Es difícil de explicarlo, yo sé que suena loco lo que estoy diciendo, pero eso es lo que yo sentí y viví. Y cuando oran por mí, vuelvo a ser ministrado, lloré, 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 lloré. Y fui ministrado como jamás en la vida. Sí había orado, sí había sentido presencia de Dios, pero esa ministración fue la que me impactó toda mi vida. Y cuando termina el campamento, me despido de mis nuevos amigos, saludo a todos, me subo al carro. Y lo primero que le digo a mi líder de jóvenes, a Daniel, recuerdo que le digo, quiero predicar. Nada más se queda viendo, sí, está bien, o sea, como que vienes con la emoción, está bien, vamos a seguir adelante. Dice, no, en serio, quiero predicar. Ok, vamos a hacer una reunión de jóvenes y predicas. Y no hizo la reunión de jóvenes y yo le estaba diciendo, quiero predicar, quiero predicar. Cuando esa administración llegó a mi vida, cuando el Espíritu Santo me transformó, yo seguí buscando la manera de servir a Dios incluso cuando no era en la iglesia. Buscaba por fuera. De hecho, de esa manera fue que llegué a la Alianza Juvenil, donde conocí a Gerardo Espejel, el que lo estaba haciendo. Bendigo su vida si llega a ver este video, porque a través de él fue otro liderazgo que también marcó mi vida ministerial. Pero yo seguía en la iglesia, Daniel como mi líder de jóvenes, y yo le pedía una oportunidad, quiero predicar. Creo que lo enfadé tanto que dijo, está bien, vamos a hacer una reunión de jóvenes y predicas. Hace la reunión de jóvenes, van como 4 jóvenes, y Dios mío, fue lo más horrible que puedes ver en la vida. Terminé llorando yo en la predicación en lugar de ministrar a los demás, porque no me preparé. O sea, fue vergonzoso decir nada más 4 frases, repetirlas una y otra vez, porque yo no sabía ya qué decir. En cuanto empecé a predicar, aventé todo lo que tenía en mi mente y en menos de 5 minutos ya había terminado. Obviamente eso me avergonzó, me quebrantó, me bajó de la nube que llevaba. Y ya fue donde llega mi líder, Daniel, y me abraza y me dice, hay que prepararse. Tienes la intención, pero hay que prepararse. Y fue ahí donde yo entro al instituto bíblico a mi corta edad. Era difícil porque yo estaba en la preparatoria ya. Entré al equipo de voleibol y entrenaban los sábados. Y el instituto bíblico eran los sábados. Entonces era de correr de un lugar a otro. No lo pude hacer por más que intenté. Entonces agarraba de 1 a 2 materias y me tardé muchísimo en terminar el instituto bíblico.
pero por lo mismo que yo estaba en preparatoria y en el instituto. De ahí tuve que tomar la decisión. Mi decisión fue salirme del instituto y seguir en la escuela y trabajando. Cuando cumplo 18 años, me bauticé y a los 19 Daniel le da la noticia o no recuerdo bien el proceso, pero él me dice que ya va a ser pastor y que va a dejar la iglesia para ir a pastorear. Y él me dice, pero el Señor me dice que tú seas el siguiente líder de jóvenes. Y yo, tenía todo en mi corazón, toda la energía para hacerlo. Y yo, sí, 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 vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Y tengo muchas ideas y voy a cambiar y voy a hacer esto y aquello. Pasó el proceso casi de un año. A mis 19 años fue cuando deciden ponerme como líder de jóvenes. Esta es una historia que yo me gusta platicar. Me gusta porque es algo que marcó mi vida. Espero que no se enoje mi esposa. Pero en ese lapso, cuando yo estaba a mis 17, 18 años, 18, 19 años en la iglesia, a mí me gustaba una chica de la iglesia. Y esta chica no era la más cristocéntrica, pero una niña centrada. Era de mi edad, teníamos muchas cosas en común. Y ella tenía más experiencia que yo en unas cosas. Entonces me llamaba mucho la atención su madurez, su simpatía. Entonces cuando intento una relación con esta chica, se empieza a dar. Pero en ese se empieza a dar y ella con su experiencia empieza a... Pues ella tiene otra idea en fiestas, en socializar, en hacer varias cosas ya más independiente, aunque vivía aún con sus papás. Y yo pues aún era un chico de casa, donde desde muy temprana edad iba a la iglesia y yo iba a la iglesia a recibir. Entonces yo ya en ese momento yo no decía yo no voy a la iglesia porque me llevan, sino porque yo quiero. Y ella todavía vivía en esa referencia de que yo voy a la iglesia porque me llevan. El punto es de que la relación, en lugar de acercarme a Dios, me estaba poniendo en un conflicto en decidir entre ella o el ministerio, justamente ya para recibir el cargo. Y cuando lo pongo en oración, empiezo a orar a Dios, empiezo a decirle, cumplo años, los 19 años, y justo en mi cumpleaños a mí me gusta pasar dar acción de gracias y ese año fue algo diferente porque quería pasar con un canto. Entonces paso a cantar y hay una canción que se ha convertido en un himno para mí, una oración, la de quebranta mi corazón, quebranta mi vida y te entrego mi voluntad a ti. Pero justo cuando le empiezo a cantar, soy ministrado enfrente de todos. El Señor ministra mi corazón. Y es cuando llega la convicción, sirve a Dios. Si le estás diciendo, te entrego todo, mi voluntad, entonces hazlo completamente. Olvídate de lo que te está despistando y enfócate en Dios. Eran los pensamientos que llegaba cuando estaba ministrando y cuando cantaba yo lloraba, porque ahí mis emociones era, tengo que alejarme de esta chica. Y era algo que en mis emociones afectaban, pero el Espíritu Santo me estaba llamando a servir. Y es cuando ahí tomo la decisión de separarme o hacer las cosas como el Señor me dice. Lo siguiente a narrar es muy curioso porque todo esto pasó en tabernáculo. El pastor decidió en esa época quitar el techo, nos quedamos sin techo en la iglesia. Como él estaba en las dos iglesias, todos vamos a tabernáculo. Ponen techo en la iglesia y justamente en ese momento es cuando de las dos iglesias otra vez nos vamos a separar. Yo regreso a Emanuel La Presa. Y cuando regreso a Emanuel La Presa estaba un poco
desorganizado porque ya nos habíamos adaptado a ir, regresar, y al regresar el pastor dice, vamos a poner otra vez los grupos o a los departamentos. Vamos a poner a líder de jóvenes, a presidenta de damas, presidenta de varones, y vamos a organizar para seguir trabajando y que crezca otra vez la obra. Y Daniel era el que decía que me quedara yo. No sé si el pastor no me tenía como referencia. De hecho, me da mucha risa ahorita. En ese momento sí me agüitó, pero cuando dice, vamos a hacer la reunión de jóvenes, que todos los jóvenes vengan y vamos a decidir un líder de jóvenes. Y de todos los jóvenes que estábamos, habíamos quedado nada más como 5. En la junta estábamos 5 jóvenes y yo era el que estaba acá. Y se para pastor Carlos Parga, que le mando un saludo. Y dice, bueno, ¿quién quiere ser líder de jóvenes? Y todos 5 personas nos quedamos viendo unos a otros. Y Araceli, una joven que estaba ya más grande que yo, y dice, pues yo veo que Roberto le echa ganas, ¿por qué no le damos la oportunidad? Y el pastor, ¿quién? Y me señalan. Y dice, sí, el hijo de la hermana Norma. Me acuerdo mucho de esto, ¿por qué? Porque me sentí ofendido de, el pastor no sabe mi nombre. O sea, en mi mente empezó esa lucha, no se sabe mi nombre y me quiere poner de líder. Pero el Espíritu Santo es el que dice, hey, aplácate, tú estás aquí por mí, no por quien sabe tu nombre. Y fue como que una lucha primero por dentro, pero me centré, me enfoqué y viene el pastor conmigo y dice, ¿te gustaría? Yo quiero servir en lo que sea, en lo que pueda, yo quiero hacerlo. Entonces dice, ok, bueno, me da una palmada, quedas como líder de jóvenes, Dios les bendiga. Y se va de la reunión, quedo yo con los otros 4 jóvenes, que digo, no había preparado un discurso, no había hecho nada, digo, pues vamos a trabajar. A mis 19 años comienzo a trabajar y fue difícil porque mis iguales o jóvenes, o sea, iguales en mi misma edad o más grandes que yo, no me veían como su líder, no me veían como una autoridad. Y malamente, yo por querer demostrar, entonces me empiezo a ser un poco más estricto, serio, formal, para que noten mi madurez y mi seriedad, para que ellos vean que sí soy un líder. Pero eso no me ayudó en nada. En sí, cuando yo intenté querer ser el más maduro, más responsable, que sí podía yo llevar una carga, lo único que hice fue segregar, separar a la gente. Entonces, mi primera respuesta era como obligarlos a hacer cosas, pero no funcionó. Algo que me he dado cuenta en la iglesia es que los que van a servir lo hacen por amor. Si no lo hacen por amor, entonces cualquier servicio no tiene sentido. Y cuando yo empiezo a querer trabajar, intento poner mano dura, un grupo de jóvenes me voltea la espalda así como que, pues no hay líder de jóvenes. Otros jóvenes sí, pero ¿qué fue mi reacción? ¿Sabes qué? Pues si los grandes no quieren trabajar, me enfoco a los chicos. Y fui con los adolescentes y empecé a jalar a los adolescentes, empiezo a trabajar con los adolescentes. Y el Señor empieza a ministrar mi corazón en cómo trabajar con ellos. Yo viví lo que ellos estaban viviendo. El que les gusta la amistad de la iglesia, pero les gusta también lo que le ofrece la secundaria, la vida cotidiana, la vida secular. Y es donde yo tengo la alternativa, y ahí es donde entra el liderazgo de Gerardo Espejel, porque él decía, es que todo es por amor. Si no lo haces con amor, no va a funcionar. Dice, yo no me imagino a un Jesús serio, enojado, diciendo, síganme o si no se van al infierno. No, él habló del infierno, pero antes de hablarles del infierno les mostró su amor. Y era simpático y tenía la facilidad de relacionarse con la gente, por eso todos lo seguían. Y entiendo que un liderazgo no es aquel serio que se la pasa enojado y dictador y dando órdenes, sino es aquel que hace amistad, establece esta armonía, el que hace una relación, el que, ¿sabes qué? Yo no soy perfecto, pero vamos a seguirle echando ganas
para llegar a ser perfectos como Dios quiere. Y es donde cambia el sentido del liderazgo. Empiezo a trabajar con adolescentes, empieza a crecer. Primer reunión de jóvenes que hago llegaron como tres o ocho más o menos. Y al terminar mi periodo como líder de jóvenes en Emanuel, ya estaban llegando los grupos de 25, 30 jóvenes, en el cual eso me llenaba, me daba una satisfacción. Pero tenía que venir un cambio en mi vida. ¿Cómo es el cambio en mi vida? Bueno, siempre la economía fue algún factor en casa. Mi papá, que es un tema que tengo que hablar de mi papá, eh, lo amo, descanse en paz, pero mi papá no tenía mucha visión. A mi papá le gustaba disfrutar el trabajo y el día. Era un hombre muy trabajador y lo que ganaba con todo su esfuerzo, pues el fin de semana lo disfrutaba. Nunca fue alcohólico, bueno, cuando ya era grande, de niño creo que sí, pero nunca fue con un vicio, pero nunca tenía una visión de qué es lo que quería hacer. Y eso ya a mis 19 20 años ya me estaba marcando. El que no teníamos dinero y no teníamos un plan y teníamos una meta a llegar ya me estaba empezando a causar conflicto. Ah, cuando era niño, adolescente, joven, tuvimos la carencia de que cuando llovía en Tijuana, nuestro techo se, se le metía el agua. Primero eran gotitas y después fue como un río dentro de la casa y aparte agua llegó a tumbar pared. Entonces fue una época donde yo le decía, Señor, si nosotros te amamos y te queremos servir, mi mamá pasa por enfermedad, estamos pasando por esta carencia, ¿por qué no salimos de esto? Y, y parte de la situación que vivíamos yo le echaba la culpa a mi papá. Cuando tenía como 16, 17 años, recuerdo haber hecho llorar a mi papá. Solamente dos veces en la vida lo vi llorar. Y las dos fue por mí. Que yo lo haya visto, yo sé que lloró más veces, pero yo en esta desesperación por hacer algo, recuerdo que había un cuarto antes de pasar al baño y en ese cuarto se filtraba el agua. Entonces él volteaba al techo y el techo era una madera ya podrida, gastada y había unas tablas rocas. Y recuerdo que yo sin tener el más mínimo conocimiento de carpintería, de, de algo para construcción, se me hizo fácil destruir el techo. Era como las 10 de la mañana y empiezo a destruir el techo, jalo las tablas, pero yo no sabía nada, 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 nada de construcción. Y se empieza a... Bueno, en ese momento no estaba lloviendo, quito el techo y mi papá llega tarde del trabajo, llega cansado del trabajo y cuando en cuanto llega lo primero que ve es el techo abierto, sin ninguna tabla. Y yo sin ninguna idea de cómo ponerla. Y la ponía y se me caía y estaba yo solo trabajando y ya estaba yo enfadado. Y cuando llega mi papá, pues lo primero que me hace es que me regaña, que qué estoy haciendo. Entonces le digo, pues quiero arreglar la casa. Y fue una discusión en la cual él me dice, pues voy a poner las tablas, ayúdame ahora. Y estábamos poniendo los dos las tablas. Y llega un punto donde él, maldiciendo, me empieza a tirar, a decir varias cosas de mis errores, de mis actitudes. Y él me dice, pues por eso debes de estudiar, para conseguirte algo mejor que esto. Y yo en mi coraje le digo, cualquier cosa es mejor que esto. Y noto el cambio en su rostro y sale una lágrima
Y se convirtió en una fricción ahí. ¿Por qué menciono todo esto? Porque fue que yo tomé la decisión al terminar la preparatoria de seguir estudiando. Ah, terminé la preparatoria, no sabía ni qué quería hacer, pero yo decía, yo tengo que estudiar. No tengo dinero, pero tengo que estudiar. Entonces, primera opción es meterme a trabajar para conseguir dinero. Llega un programa en el cual se llama CONAFE, que bendigo con todo mi ser. Dios multiplique ese trabajo. Porque ¿de qué trata CONAFE? De chicos que terminan la preparatoria, van y hacen un año de servicio social dando clases a zonas de escasos recursos. Y en esas zonas de escasos recursos, pues eh, aquí es colonias suburbanas, es decir, colonias que apenas estaban haciendo. Me tocó ser maestro en una colonia de la 3 de octubre en Villorrutia. Hasta arriba era una colonia en su momento muy fea, no sé ahorita, me imagino que igual. Pero yo no sabía qué quería hacer. Y yo dije, ser maestro un año y me van a becar 3 años. Excelente, le digo, pues en lo que veo que quiero, trabajo como maestro. Dato curioso, yo era tan malo para la escuela que en tercer año de primaria lo reprobé. Lo tuve que hacer 2 veces. Eh, Había unas nociones o algo así, me habían comentado de dislexia donde yo no lo sabía ni eran tan conocido por los maestros. Y reprobé tercer año y justo cuando le digo, yo pongo todo eso en mi oración a Dios, Señor, ayúdame a salir adelante. Aparece este programa, voy y Dios se burló de mí, yo creo, porque justo cuando me dicen, vas a ser maestro y vas a ser maestro de tercer grado. Me dio mucha risa porque yo creo que tuve que pasar 2 veces tercer grado para poderle enseñar a un niño lo que se enseña en tercer grado. Entonces empecé a trabajar como maestro y cuando trabajaba como maestro me di cuenta que es lo que me gustaba. Yo no sabía que quería ser maestro hasta que lo apliqué y es por eso que yo siempre les digo esto a los jóvenes, no vas a saber cuál es tu ministerio si no lo compruebas. Dice en Romanos 12:2 que vas a comprobar la voluntad de Dios, pero si no te pones a hacer las cosas, ¿cómo lo vas a comprobar? Y yo me puse a trabajar de maestro y fue cuando yo me apasioné, cuando veo a un niño que debería estar en quinto, no tenía nociones de lectura, no sé ni cómo, pero le ayudé, le enseñé a leer y cuando lee, lo cambian en la escuela pública porque era lo que le faltaba para poder estar. Y cuando va la mamá y me dice, gracias profesor, porque gracias a usted mi hijo sabe leer. Wow, eso fue un gol que llenó mi corazón, me dio una motivación, una alegría, donde dije, esto es lo que quiero hacer. Donde yo me enfrenté con maestros muy malos, yo era mal estudiante, pero mis maestros me trataban peor porque no era de los alumnos favoritos. Entonces dije, yo quiero ser un maestro bueno para esos alumnos que no son buenos en la escuela. Entonces trabajé un año como maestro y al terminar me iban a becar 3. Me becan 3 años. Aún así decido trabajar un año más en fábrica para poder tener más dinero y entrar a la universidad. Pero, bueno, el dinero no es suficiente, ¿no? Entras a la universidad con muchas limitaciones, pero ahí tuve que tomar la decisión, que es por lo que narro esto. O iba a la iglesia Emanuela Presa, que tenía que tomar transporte público para ir, o iba a la universidad, porque ya mi dinero estaba limitado, lo tenía que administrar muy bien. O iba a la iglesia o iba a la universidad. Entonces ahí tengo que yo hablar con pastor. Oh, pastor, tengo que congregarme en otro lugar porque ahorita no puedo venir hasta acá. Entonces él me dice, ve a Iglesia Tabernáculo, te queda más cerca, puedes llegar caminando, entonces no hay ningún problema. Tuve que de ser líder de jóvenes en Iglesia Manuela Presa, donde ya estaba dando fruto,
tengo que hacer un cambio porque ya estaba en la universidad. Hago un paréntesis porque en este inter pasó algo hermoso, en el cual antes de irme, cambiarme de iglesia, antes de entrar a la universidad una semana antes, invitan a los jóvenes, a adolescentes, a un curso, a un seminario de una semana, un congreso. Y en ese congreso, donde yo ya era el líder de los adolescentes, uh, dice el pastor, ve y cuídalos. Entonces, yo no era invitado al principio, yo iba a ir a cuidarlos. Pero pues obviamente llegué al congreso y en el congreso pues yo soy uno más, no soy líder. Yo estoy recibiendo, entonces me dicen, siéntate, vas a recibir el curso. Bueno, me siento, ¿qué es lo que pasa? Que a unas 4 mesas de mí se siente una chica hermosa. Me gustó muchísimo. Le dije, antes de que termine el evento le tengo que hablar. Empieza el evento y dice, estamos muy contentos porque nos visitan personas de Monterrey, que se levanten los de Monterrey. Y se levanta la chica que me gustó. Ay, y, quería que viviera en Tecate o en Rosarito, son lugares que puedo visitar, pero hasta Monterrey con mi economía, Dios mío. Pero la conocí, no fue algo que me haya intimidado para saludarla, fui y la saludé, empecé a establecer una conversación con ella, creo que en ese momento estaba más delgado y con mayores encantos, que la cautivé también su atención, y antes de que antes de que nos despidiéramos, pues me da su contacto en Facebook. Yo tenía Facebook, pero no lo usaba porque yo nunca fui hasta ese punto muy allegado a la tecnología. No teníamos computadora en casa, no tenía celular inteligente, pero en ese momento los celulares inteligentes también eran arcaicos ahorita. Y ella me dice, pues hablamos por Facebook. Ok. Entonces yo no tenía internet en mi casa. ¿Qué es lo que empecé a hacer? Empecé a ir a una hora específica. Me acuerdo que todos los días a las 3 de la tarde empiezo a ir al café internet, pagar una hora de internet para chatear con esta chica. Entonces, durante 3 meses seguidos empezaba a ir al café internet para poder chatear con esta chica. Y aparte aprovechaba porque también entré a la universidad y me dejaban trabajos o lecturas y leía, pero pues me enfocaba más en chatear, honestamente. Entonces ya chateando con ella, llega un punto donde ya no puedo estar yendo tan seguido al internet por el dinero, pero esos benditos teléfonos en ese momento tenían la aplicación de un contacto gratis. Entonces nos agregamos, empecé a hablar con esta chica y quedamos que si nos volvíamos a ver, nos íbamos a hacer novios. ¿Qué es lo que pasó con esta historia? Obviamente la chica tenía muchas ganas de andar conmigo, que vino a Tijuana. Hago un paréntesis, estoy hablando de mi esposa y voy a contar mi versión. Ya si ella quiere replicar, un día está invitada, la puedo entrevistar si quiere, que ella dé su versión. Yo doy mi versión. La chica vino a Tijuana para que fuéramos novios. Entonces, empezamos a andar una relación a distancia, donde la tecnología ya nos estaba empezando a ayudar un poco, pero es complicado la distancia, por eso no lo recomiendo mucho. Empiezo en la universidad, empiezo esta relación y decido retomar el instituto bíblico. Entonces hice la universidad del instituto bíblico a la misma vez. Obviamente el instituto bíblico me tardé más. El instituto bíblico era para 3 años, pero teniendo carrera, es decir, materias formales, yo le daba prioridad a esas y el instituto lo dejaba pues lo que podía. No pasaba todas las materias todos los trimestres. ¿Por qué? Porque tenía que a veces decidir en cuál le iba a enfocar y cuál no, cuál podía cumplir y en cuál no. De hecho, hasta una hermana me dice, yo te reprobé, ok. Yo bendigo su vida que me haya reprobado. Solamente espero me hubiera comprendido en ese momento. No podía hacer todos los resúmenes de su materia. Y
preparar proyectos en la universidad. Entonces se me complicó y ya estaba como líder de jóvenes en Tabernáculo, llegué a ser líder de jóvenes en Tabernáculo. Creció el grupo de jóvenes y estuvimos interactuando ya en Generación de Jesús, que es donde empieza la relación de amistad con Pastor Isaac Cho, el misionero. Y al trabajar juntos en equipo, pues lo tomo como mentor. En este momento yo creo que llega a ser ya mi tercer mentor. El primero fue Pastor Parga. Después le bendigo mucho la vida de Gerardo Spegel, pero igual no era una relación muy continua, entonces llego a conocer a Pastor Isaac y él se convierte en un mentor espiritual para mí. Cuando estoy en la universidad, estoy en el instituto, estoy en el ministerio, sigo careciendo de lo económico. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque quiero que entiendan que no es un limitante la economía. Llegó un punto, a tal punto, tal extremo, en que yo no tenía dinero. Eran finales y un maestro exigió que imprimieran y engargolaran su trabajo final que había encargado. Y yo no tenía dinero para imprimir y engargolar. Y ya era lo último, entonces ya el dinero ya no estaba tan bien administrado, ya estaba rascando ya lo último. Y cuando pasa esto, yo no tenía para imprimir. Y voy a pedir apoyo a mis papás que en su tiempo me apoyaron cuando tenían, pero en ese momento no había en casa. Y eso fue un punto que a mí un punto de inflexión que cambió mucho mi panorama, porque yo no podía imprimir el trabajo, pero quería pasar la materia y quería cumplir con lo más que pudiera. Y entonces voy, imprimo, me quedo sin ningún centavo. Le pido a mi papá dinero y dice, mira, mi hijo, tengo dinero, pero si te lo doy, entonces yo me quedo sin ir a trabajar y mañana me pagan. Si yo no voy mañana, entonces no nos dan dinero para este fin de semana. Entonces voy con mi mamá, tampoco tenía dinero. Y tomé una decisión y me voy a ir caminando. Entonces le digo a mi mamá, ya conseguí el dinero, no te preocupes, me van a dar raite. El raite era irme caminando desde el Mariano Matamoros hasta Otay, donde estaba la universidad, es lejísimos. Hice 2 horas caminando. Me levanté a las 5 de la mañana, me puse un cambio deportivo, como para que pensaran que fuera a correr. Metí el trabajo de la mejor manera que no se doblara y me puse ropa de cambio para en la universidad cambiarme. Caminé 2 horas desde el Mariano Matamoros hasta Otay. Y en ese lapso de ir caminando, yo fui orando a Dios. El Señor, tú estás viendo que yo tengo limitancias, tú estás viendo que no tengo todas las facilidades, pero también ves mi corazón que yo quiero superarme, quiero hacer mejor, quiero servirte con conocimiento y quiero salir de donde estoy. Y el Señor me lo concede. Llegué todo sudado a la universidad a entregar solamente el trabajo, ni siquiera iba a haber clases, solamente tenía que entregar el trabajo físico. Entrego el trabajo, un amigo Iván, Vida Naranja, bendigo su vida, porque él en la universidad me llegó a ver sin ni un solo quinto. Y sin tener ningún motivo para hacer amistad, él decía, hey, te invito a comer. Hey, vamos a hacer algo. Hey, vamos a... Y me invitaba, incluso me ayudó con muchos trabajos en la escuela, entonces bendigo la vida de mi amigo, porque sí, fue un medio que Dios puso para que yo saliera adelante. Y, y ahí es donde yo pude entender que aunque hubieran limitantes, con la fe en Dios, aferrándote a Él, ibas a salir adelante. Entonces, pasé el proceso de la universidad, pasé el proceso del instituto bíblico,
Gracias a Dios me gradué de las dos, es decir, de la universidad y del Instituto Bíblico, el mismo año, en el 2015 me gradué a mis 25 años de las dos cosas. Y fue un triunfo como no tienes idea. Ah, fue gratificante poderle dar a mis papás los certificados o el diploma que me dan por terminar. Fue algo que llenó mi corazón. Y el Señor me mostró que aferrado a la fe, aferrado en su mano, iba a poder realizar eso y muchas cosas más. Entonces ahí es donde tomé la decisión de decir, yo voy a servir a Dios, no importa cuál sea la adversidad. No importa que no tenga dinero, no importa que tenga que caminar 2 horas, no importa la situación que esté pasando, yo voy a servir a Dios. Porque gracias a Él es que yo pude terminar. Fue hermoso porque siendo malo académicamente, donde yo no tenía recursos para estudiar una carrera, donde yo tuve que vender burritos y miles de cosas, pero todo eso lo pude hacer gracias a Dios. Porque yo conocía mis limitantes y si lo pude hacer es por su gloria. Y al terminar le pude dar tantas gracias a Dios porque yo no lo merecía y Él lo hizo posible. Uh, en ese inter, en la universidad, me voy a regresar un poco porque ya les platico un poco de la historia de esa chica que me conquistó de Monterrey. Y tengo que entrar a un tema que nunca lo había hablado. Y es la primera vez que lo hago. Espero que ya muchos se hayan aburrido y salido del video. Yo anduve con mi esposa, con Xochitl, una relación a distancia en 1 año y 10 meses. A distancia. Cuando el primer año ella nos vimos como 4 veces. Ella vino 3, 4 y después yo fui a Monterrey. Y fue algo hermoso vivir esa relación. Una relación donde yo sentía una promesa, pero era muy complicado una relación a distancia. Y voy a entrar a uno de los problemas que a mí me han dificultado mucho la existencia, con los cuales yo he batallado. Uno de ellos es el internet. Yo, siendo un chico más o menos relativamente sano, nunca tuve problemas con la pornografía. Pero ya de grande en la universidad, cuando pude tener por primera vez un teléfono inteligente, donde pude por primera vez tener Facebook a la mano, YouTube, Instagram, empecé a ver cosas que no estaban bien. Y antes de que se detonara totalmente esta situación, pues yo en las redes sociales las usaba para mal. No, en ese momento no era al extremo de mal, pero pues sí podía chatear y hablar con otros amigos y amigas. ¿A qué voy con esto? De que llega un punto en donde yo voy a visitar a Xochitl, a Monterrey, y no tenía ningún teléfono inteligente en ese momento, no tenía celular ni computadora. Entonces ella me presta su celular para que me meta a mi cuenta y me pueda comunicar acá en Tijuana. Y lo hago. Y en ese momento pues no había nada malo. Queda mi cuenta anclada en su celular. Pasaron meses donde yo ni cuenta me di que mi cuenta estaba anclada en su celular. Pero en la universidad llega este punto donde yo empiezo a tener amigas y empiezo a chatear con ellas y empiezo a ser coqueto. Yo empecé a coquetear, espero que no cambiar
la perspectiva que tiene mi suegra de mí. Pero ese fue, creo que mi mamá tampoco sabe, espero no me regañe. Pero empiezo a hablar con otras chicas, entonces ella se dio cuenta. Y empieza a haber fricción en la relación y ya no había tanta confianza. Y al momento en que ella pierde la confianza, entonces ella ya no me presta el interés y esa relación a distancia se empieza a volver tóxica porque yo veo, noto el cambio. Entonces, ¿por qué no estamos conviviendo como antes en las redes? Y ella nunca me reclamó esa situación, pero lo único que me perjudicó, bueno, nos perjudicó fue de que no lo hablamos y la relación se fue poniendo un poco agresiva y fea a la vez. Ella tuvo situaciones allá donde no sé qué pasó o sí pasó, pero yo sé que yo fallé en esa situación. Y llega un punto donde dice, ¿sabes qué? Si no es sano, si no me tiene la confianza, si yo le estoy perdiendo confianza, pues mejor terminar. Termino. Con Social yo sí fue un año y cacho, es decir, yo sigo en el instituto, sigo como líder de jóvenes en Tabernáculo, en ingreso a Generación de Jesús, y es donde yo en mi dolor, porque sí me dolió mucho la separación, la ruptura, yo me empiezo a refugiar en cosas que no agradan a Dios. Específicamente, ya tengo a la mano internet y empiezo a consumir pornografía. Eso se convierte complicado. Yo nunca tuve vicios de alcohol, de drogas, nunca llegué a eso, pero en mi mente ca- 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 capturé imagen y ya buscaba más imágenes y después videos y de repente empiezo en esta doble moral en el cual ante la sociedad estoy bien porque ya en la universidad saben que soy cristiano, saben que soy líder de jóvenes, tengo mi convicción, que estoy firme en la iglesia, no soy el mejor cristiano, pero no niego mi fe. Y ministro en la iglesia, ya tenía la oportunidad de compartir mensajes, enseñaba a jóvenes, le enseñaba a niños en la dominical y en la oculto empiezo a vivir esto. Y empieza a marcar mi vida. Y... Ok. Y bueno, seguí en esta doble moral, en el cual ministraba, pero consumía esto en la intimidad. ¿Y por qué digo es necesario esto? Porque sé que muchos atraviesan ese problema. Ah, llegué al punto en el que ya no quería yo de la iglesia. Y obviamente eso, problema sexual que empieza en tu mente, ya no te conformas con ver, sino que ya quieres llevar a la práctica. Y llega un punto en la iglesia donde, donde ya no te sientes bien, ya no están las cosas bien. Y yo viviendo esto, otra vez vuelvo con la idea de salirme de la iglesia. No para, no para negar a Dios, sino porque yo había criticado muchas cosas y me estaba volviendo parte de, me estaba volviendo un hipócrita, un líder hipócrita. Entonces yo ya estaba queriendo irme de la iglesia. Y ahí es donde llego con pastor y le digo que ya no quiero. Solo me dice, échale ganas. Bueno, pues si en tanto tiempo no veo un cambio, un resultado, yo me voy de la iglesia. Y cambiar de iglesia no es nada fácil.
y dejarla menos. Es imposible, fue imposible para mí. Donde yo tengo que luchar con estas emociones. Empecé a ceder en situaciones, empecé con otras relaciones y en esas otras relaciones no estaba bien ante los ojos de Dios. Entonces mi decisión fue más fácil renunciar. Le dije a mi pastor en ese momento, si para tal fecha no pasa algo, yo me voy. Llegó la fecha, no pasó. Entonces dije, me voy a ir de la iglesia. Pastor me dejó ir, solamente me dijo, tienes que estar en una iglesia del concilio, si no, no puedes ejercer lo que llevas tú. Que en ese momento ya estaba entrando a la escuelita bíblica de verano. Sentí una gran lucha en mi ser porque yo quería seguir, pero no quería seguir y estaba en esta situación, pero yo me sentía un hipócrita. Entonces es que yo salgo de tabernáculo y llego a la iglesia Tierra Fértil, donde mi propósito o mi idea era yo llego, cumplo, pero me voy. Es decir, al momento en que termine el compromiso que me había echado encima, eh, yo me salgo de la iglesia. Y en ese momento, el pastor Isaac estaba en año sabático, él estaba a cargo de la iglesia, dejó un grupo de personas encargadas. Yo no quería quedarme, simplemente mi idea era de paso. Entonces al pastor Isaac, al enterarse que yo estaba ya en tierra fértil y él en año sabático allá en Corea, me marca, bueno, me manda mensaje por Facebook y me dice que estás en la iglesia. Y yo, sí, estoy aquí. Ayúdame con los jóvenes. Y yo, no, yo no vine a servir mi discurso y yo vengo a recibir, no vengo a ministrar, pero yo ya no quería porque yo me sentí hipócrita. Llega el punto donde me dice, te doy 3 meses. En 3 meses me ayudas. Recibe, componte, restáurate en 3 meses y sigue adelante. Y yo, sí, en 3 meses, pero yo por darle por su lado, es decir, en 3 meses le voy a olvidar, yo ya voy a hacer otra cosa y me voy. Pasan los 3 meses y al pastor Isaac no se le olvidó. Y me recuerda, hey, ayúdame con los adolescentes. Y, y en esta lucha de ya estoy haciendo cosas que no le agradan a Dios, servir a Dios en hipocresía, no. Y Tierra Fértil fue como como una tabla en el mar donde yo me sentía que me estaba ahogando y me puedo pescar en ella. Empiezo a servir, le empiezo a hablar de estos jóvenes, a estos adolescentes, de estos problemas que yo estaba viviendo. Es decir, yo me predicaba a mí mismo, chicos, no se dejen llevar por las corrientes, no se empiecen a llenar de las modas, no vayan a la pornografía, no vivan vidas sexuales a través de internet, no vivan tales cosas, no exhiban su cuerpo. Y empezaba yo, pero muchas cosas de las que le decía a ellos era el Señor me estaba hablando a mí. No sé cómo me van a ver los hermanos después de que yo diga eso, pero les enseño a vivir conforme al corazón de Dios. Y llega esa administración a mi vida donde ya no es relámpagos, ya no es destellos, ya no es que tiro que he tirado, sino el Señor me muestra su misericordia y llega este pensamiento en mis seres, tengo que ser congruente, tengo que ser honesto y tengo que vivir lo que predico. Porque en ese momento desapareció mi idea de irme de la iglesia, ya que le estaba enseñando a estos jóvenes, le estaba predicando a estos jóvenes. Y ellos me ayudaron a mí más de lo que yo les ayudé a ellos. Por eso yo estimo tanto el departamento de jóvenes de Iglesia Tierra Fértil, los amo tanto porque ellos me ayudaron, me anclaron
a Cristo en la fe, ellos con su inocencia recibían todos los regaños y me empezaron a dar afecto y cariño, y es algo que quebrantó mi corazón. Después de eso dio fruto estar con adolescentes. Pastor Isaac me dice, ayúdame con adultos, haz discipulado. Abrimos un estudio de discipulado, creció, terminaron el estudio, gloria a Dios, terminamos y llega un punto donde me dicen, ¿quieres ser pastor? Yo soltero. Y cuando terminé la universidad me llegaron una vez a decir, ¿quieres ser pastor? Cásate y vas a ser pastor. Y yo dije, no me voy a casar para ser pastor, jamás en la vida me voy a casar. O sea, no me voy a casar para que me den un cargo, era mi postura. Y yo le digo, Pastor Isaac, yo no me voy a casar para ser pastor. Si me caso, me voy a casar porque amo a la persona. Y si soy pastor es porque me lo permite Dios. Pero puse condiciones. Le digo, esa es la forma. Me deja servir siendo soltero. Y obviamente el concilio no estaba de acuerdo, porque yo estoy de acuerdo que no debe haber pastores jóvenes. Más que jóvenes, perdón, pastores solteros. Por todas las cosas que puede llegar el ataque. Entonces, yo empecé como pastor asociado. Le ayudaba a pastor a tomar decisiones en la iglesia, pero yo no era el responsable de la iglesia, el responsable era pastor Isaac. Y yo ya a mis 28 años, 29, yo digo, yo no voy a seguir así toda mi vida. Si para los 30 años no me caso, yo dejo el ministerio y yo me dedico a servir en la iglesia. No me voy a ir al mundo, pero ya no voy a ser, ya no voy a tener esa responsabilidad, como lo dicen, de ser pastor, porque no puedo ejercer así. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, la historia más o menos ya se la saben. Vino esta chica de Monterrey a conquistarme una vez más. Vino a rogarme. No, no es cierto, no es cierto. No me rogó, no. Bueno, es mi versión. Si ella quiere refutar, ella puede decirlo. Pero Dios sabía cuánto amaba yo a esa mujer. Y mis tonterías me habían alejado de ella. Y ahora el Señor me da una segunda oportunidad de volverla a tener aquí en Tijuana. Se casó una amiga, la volví a ver. Mi amigo Memo Guillermo Alvarado fue una grande bendición, porque nos sentamos a la mesa y él fue el que empezó a decir, a ver, Xochitl, ¿tú a qué te dedicas? ¿Qué haces? Y me dice, ¿estás soltera o tienes novia? Y ella dice que está soltera y ¡puf! Está ahí en mi mente, está soltera otra vez. Y empieza a hablar conmigo y, Roberto, ¿por qué no le invitas a la iglesia? Porque no sabe qué va a hacer mañana. Entonces yo la invito a la iglesia y ella viene. Yo creo que si Memo no empieza ahí a mover sus cartas, yo no la hubiera invitado. Y ella viene, le invito a salir. Hablamos seriamente de lo que yo hice y de lo que ella hizo. Nos hicimos responsables de nuestros hechos. Y yo le dije, te amo, pero yo no quiero una relación a distancia. Y yo no me puedo ir a Monterrey. Yo ahorita tengo una responsabilidad que no la voy a dejar por nada en el mundo, porque mi responsabilidad es con Dios. Mi compromiso ahorita es con Dios. Le dije, si quieres, vente a Tijuana, iniciamos una relación aquí y nos casamos con el tiempo. Y ella dijo que sí, pero antes de decirles, mira, la congregación es así asado, el ministerio es así, la situación es así, le puse la situación fea y le dije, ya tengo un trabajo, pero económicamente no estoy en las nubes. Entonces le puse el peor panorama como esposa de pastor. Y ella, con todo ese panorama que le puso, dijo, sí, acepto. Y me quebró el corazón. Entonces ella regresó a Monterrey.
habla con sus padres, su papá le dice, tú no te sales de la casa. Esa es la versión que me dijo a mí, a lo mejor me engañó, ¿verdad? Y quería que le propusiera matrimonio. Pero dijo, no sales de la casa si no estás casada. Y, y yo sin pensarla dos veces le digo, casémonos, vamos a casarnos. Y me dice, ¿es en serio? Para ya decirle a mis papás que me estás proponiendo matrimonio. Sí, nos casamos, nos vimos en abril. Esta plática se dio en junio y para diciembre ya estábamos casados. O sea que en menos de 9 meses preparamos una boda. Ella se vino a vivir a Tijuana, dejó su empleo que era muy bueno, dejó su negocio que tenía ya un negocio, su económicamente ya estaba increíble y ella decide dejar todo eso para venir aquí a la hora y me destrozó y dije no sé qué voy a hacer, pero todo lo que haga va a ser para que primeramente glorificar a Dios, pero también para que mi esposa esté bien. Entonces, gracias a Dios, aceptó. Estamos aquí. Cuando llegué aquí a los 30 años, ya es que me hacen la invitación formal. Me dice el pastor Inclán, que en ese momento era el presidente, bendigo su vida y lo saludo. Dice, bueno, ya conocemos tu trayectoria desde los 20 años, estás en Generación de Jesús. Ah, ya has estado aquí con Pastor Isaac, él te estuvo vigilando, él te estuvo monitoreando. Ya estás casado, ya pasa los 30 años. ¿Te interesa ser pastor formal? Y ya es donde yo dije, sí, ya quiero tener la responsabilidad para poder ejercer conforme a la voluntad de Dios. Y fue que nos ungieron ese mismo año en octubre. En octubre ya vamos para 3 años como pastores y han pasado muchas luchas, a veces estar arriba, a veces estar abajo, pero tomados de la mano de Dios hemos podido llegar a este punto donde estamos bien. Estoy bien. Ahorita entiendo que todas las situaciones que en el pasado se me dificultaron fue un proceso para que yo aprendiera algo y llegara a este punto. Yo bendigo la vida de mi padre porque en mi adolescencia, juventud o niñez yo reclamaba, pero el Señor me fue mostrando cómo Él obró a través de mi papá para que yo aprendiera ciertas cosas, para que viviera la humildad, que la arrogancia y la vanidad no me iban a llegar a ningún lado. Y hace un año y cacho muere mi papá y yo disfruto mucho la última temporada de mi papá porque se jubila, tiene ingresos y ya vivía estable con mi mamá. No eran lujosos, pero vivían estable para ellos dos. Y la última temporada fue visitarlo, entender que no fue el mejor padre, pero no fue el peor. Me amó, trabajó para mis necesidades y pude disfrutar tanto sus últimos días, sus últimos meses. Tomar café con él fue una de las cosas que más quería. Y todos los lunes que descansaba era visitarlo en la mañana y tomarme un cafecito con él y fue un tiempo hermoso. Entonces, ahora entiendo que todo el proceso que viví en el pasado era para que yo llegara a este punto. Y recordar todo eso me hace entender que todo lo que estoy viviendo ahorita es un proceso para que en un futuro esté mejor. Y cuando digo mejor, yo no me refiero económicamente, yo me refiero espiritualmente. Entonces yo invito a la congregación, invito a los pastores a que disfruten el proceso que están pasando. Yo sé que me falta mucho que aprender. Los pastores, comparado con ellos, tal vez no tengo su conocimiento, no tengo su experiencia. Pero gracias a Dios a mi corta edad he aprendido a abrazar los procesos
Y en esos procesos dejar de ser hipócrita y enfocarme a Dios, a cómo Él quiere que viva. Y es por eso que yo entrevisto a pastores, porque en lugar de cuestionar o juzgarlos, sé que muchos pastores pasaron un proceso y en ese proceso que algunos siguen pasando, tienen cosas para enseñarme a mí. Tal vez estos videos no los vean ni 10 personas, pero no es quien los ve, sino lo que me enseñan a mí. Y aunque no los vean más personas, yo voy a seguir entrevistando a pastores para aprender de ellos y ver cómo sus procesos los hicieron llegar hasta el punto del día de hoy. Y yo bendigo la vida de los pastores que han venido. Quiero invitar a más pastores para aprender más y seguir sirviendo de la mejor manera a Dios. Creo que ya me extendí demasiado. Ya voy a despedirme. Dios les bendiga. Y si alguien llegó hasta este punto, me voy a sentir muy raro cuando el que me diga vi todo el testimonio completo. Me voy a sentir incómodo. Voy a... Ok, congregación, espero y no me juzguen. Los amo, los bendigo. Nomás no me digan si vieron la entrevista, nada más digan, pastor, like y ya. ¿De acuerdo? Bueno, Dios les bendiga. Nos vemos hasta la próxima. Espero que próxima semana podamos tener a un pastor aquí para que nos cuente su historia. Bendiciones.